La jornada arranca con una emergencia sanitaria de alcance internacional. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad acordaron enviar un equipo de epidemiólogos al crucero MV Hondius, varado frente a Cabo Verde con 147 personas a bordo y un brote de hantavirus que acumula 3 fallecidos y 7 afectados. Mientras la OMS da por hecho que el barco se dirigirá a Canarias tras evacuar a los pacientes más graves, el gobierno español se mostró más cauto y aclaró que la decisión aún está pendiente. El patógeno pudo contraerse durante un viaje previo por Sudamérica. Hay 14 españoles entre los pasajeros. Al margen de la crisis sanitaria, la jornada llegó cargada de frentes judiciales y políticos. Begoña Gómez compareció ante la Fiscalía Europea en Madrid como testigo en la investigación sobre 2 contratos públicos adjudicados a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés por un valor de 8,4 millones de euros. La esposa del presidente Pedro Sánchez negó haber hablado con nadie del gobierno sobre dichas licitaciones, ni siquiera con el propio Barrabés, y sostuvo que su vínculo con él fue exclusivamente profesional, circunscrito a la cátedra universitaria que codirigía. La investigación, paralela al proceso que instruye el juez Peinado, se centra en determinar si hubo irregularidades en la valoración subjetiva de esos contratos. En paralelo, el caso Coldo alcanzó su recta final en el Tribunal Supremo. El exministro de Transportes José Luis Ábalos declaró durante más de 6 horas negando todas las acusaciones de corrupción. Acusó a la Guardia Civil de actuar con sesgo permanente en sus informes y aseguró que los fondos de origen incierto que se le atribuyen no superan los 42.000 euros, lejos de los millones que el acusador principal Víctor de Aldama sitúa como comisiones cobradas. El fiscal anticorrupción mantiene una petición de 24 años de cárcel. En el plano político internacional, Isabel Díaz Ayuso protagonizó en Ciudad de México un polémico acto de homenaje a Hernán Cortés junto a la alcaldesa del PAN Alessandra Rojo de la Vega y el artista Nacho Cano. La arquidiócesis canceló a última hora la misa prevista en la Catedral del Zócalo y el grupo parlamentario de Morena tildó a la presidenta madrileña de fascista. La visita, inscrita en una gira institucional de 10 días, también generó críticas en España por su prolongada ausencia del Parlamento regional. En el ámbito científico, el investigador del CNIO Mariano Barbacid anunció que abandonará su participación en la empresa Vega Oncotargets y en las solicitudes de patente de su tratamiento experimental contra el cáncer de páncreas, una semana después de que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos retirara su artículo por un conflicto de intereses no declarado. La ONCRIS contra el cáncer había recaudado más de 3,7 millones de euros apoyándose en ese estudio. El CNIO estudia posibles infracciones del Código Ético Interno. En el terreno económico y laboral, el mercado de trabajo español registró en abril un hito histórico. El número de cotizantes a la Seguridad Social superó por primera vez los 22 millones, hasta los 22,1 millones, impulsado por el efecto de la Semana Santa. El paro descendió a 2,35 millones, su nivel más bajo desde 2008. La hostelería lideró las nuevas altas con más de 115.000 incorporaciones. Los datos desestacionalizados, no obstante, apuntan a una leve moderación respecto a ejercicios anteriores. En los mercados financieros, las bolsas europeas rebotaron tras las caídas del lunes. El IBEX avanzó un 1,45% hasta los 17.607 puntos, con la banca y la construcción al frente. En España centraron la atención los resultados de Sabadell, con un beneficio que cae un 29,1%, y la declaración de concurso de acreedores de Tubos Reunidos, cuya cotización fue suspendida por la CNMV. El telón de fondo sigue siendo la escalada en el estrecho de Hormuz. En este contexto, el Tesoro Público colocó con éxito 6.460 y 3 millones de euros en letras, con una demanda que dobló la oferta y la rentabilidad a 12 meses en máximos desde septiembre de 2024. Precisamente el conflicto en Oriente Medio es el origen de lo que el comisario europeo de energía, Dan Jorgensen, calificó como la crisis energética más grave de la historia. Los socios de la UE han gastado más de 30.000 millones adicionales en combustible sin recibir suministro extra. Las infraestructuras gasísticas, en particular las de Qatar, tardarán años en recuperarse. La Comisión Europea supervisa ya los stocks de queroseno para aviación ante el riesgo de escasez, y el ministro español Carlos Cuerpo reclamó actuar de forma preventiva.
En el ámbito legislativo, el Consejo de Ministros aprobó una reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia que limita la custodia compartida cuando existan indicios de perjuicio emocional para el menor, prohíbe el síndrome de alienación parental como argumento en procesos judiciales y garantiza el derecho a ser escuchado a cualquier menor sin límite de edad. El mismo Consejo dio luz verde a la oferta de empleo público de 2026 con 37.017 plazas, que incorpora por primera vez especialistas en inteligencia artificial y ciberseguridad. La medida generó malestar sindical por la opacidad en las negociaciones previas. En el plano político autonómico, un barómetro de la Fundación Centra, elaborado con 8.000 entrevistas, apunta a que el PP de Juanma Moreno podría renovar la mayoría absoluta en Andalucía con entre 53 y 56 escaños, mientras el PSOE marcaría un nuevo mínimo histórico con entre 25 y 27 diputados. El sondeo se publica tras el primer debate televisivo entre candidatos, en el que Moreno fue el principal blanco de sus rivales. En el ámbito social, las ruinas de la antigua discoteca Ática, en las afueras de Madrid, acogen un asentamiento ilegal de unas 20 infraviviendas donde residen unas 15 familias, algunas de ellas vinculadas a redes de carteristas que operan en el centro de la capital. Al tratarse de un terreno privado en proceso judicial, el ayuntamiento no puede intervenir hasta que exista sentencia firme. Finalmente, en el plano diplomático, España exigió la liberación inmediata del activista hispano-palestino Saif Abu Keshek, detenido en Israel tras ser interceptado a bordo de una flotilla que intentaba romper el bloqueo naval de Gaza. Un tribunal israelí prorrogó su prisión preventiva hasta el domingo, acusándolo de lazos con Hamás. El ministro Álvarez recibió en Madrid a la esposa del detenido, mientras el cónsul español en Tel Aviv asistió a la vista judicial.